Bueno, de nuevo mi cordial saludo para Juliana y para todos los amigos de la causa bíblica que han respondido a esta invitación para participar de este ciclo de estudio bíblico sobre el jubileo. De hecho, vivimos días importantes y es un honor poder ayudar en este camino. Yo espero en el Señor que la contribución de estas 3 noches de formación pueda ser útil, muy útil, para ustedes y las comunidades que acompañan. Nuestro tema, como ya venimos diciendo, es el jubileo. ¿Por qué? Porque siempre ha representado en la vida de la Iglesia un acontecimiento de gran relevancia espiritual, eclesial y aún social. Desde cuando el Papa Benedicto VIII, estoy en el año 1300 después de Cristo, plena Edad Media, cuando él instituyó en ese año el jubileo en la Iglesia, inicialmente tenía una recurrencia secular cada siglo. Luego, siguiendo el modelo de la Biblia que vamos ahora a abordar, se celebraba cada 50 años. Finalmente, comenzó a celebrarse cada 25 años, razón por la cual estamos en este año 2025 en un año jubilar. Desde que se incorporó en la vida de la Iglesia, los cristianos hemos vivido este año de jubileo como un especial don de la gracia, caracterizado por el perdón de los pecados, caracterizado por el perdón de los pecados y en particular por la indulgencia, esta expresión tan llena de la misericordia de Dios. Desde el principio, en la Iglesia Católica y recuperando también las costumbres bíblicas que estudiaremos en su momento, se hacía una peregrinación. En la Iglesia Católica, la peregrinación debía pasar en Roma por las puertas santas que conducían a la veneración de las reliquias de los apóstoles Pedro y Pablo, custodiadas en las basílicas romanas. El último gran jubileo ordinario fue en el año 2000, que introdujo a la Iglesia en el tercer milenio de la vida cristiana. Lo preparó, lo acompañó el Papa San Juan Pablo II. En ese entonces celebrábamos los 2000 años del nacimiento de Jesús. Muchos lo vivimos. De esto ya han pasado 25 años. Lo vivimos con gran esperanza. Pero luego tuvimos en el año 2016 un jubileo extraordinario. Bueno, dije 2016. Fue del 8 de diciembre del 2015 al 20 de noviembre del 2016. Un jubileo extraordinario sobre la misericordia promulgado por el Papa Francisco, actualmente reinante. Debo decir con alegría y con humildad que tuve la gracia de vivir ese año en Roma de comienzo a fin. Pues este mismo Papa Francisco ha promulgado un jubileo ordinario en este año 2025, pidiéndonos que mantengamos en alto la antorcha de la esperanza, de manera que hagamos todo lo posible para que cada persona recupere la certeza del mirar al futuro con ánimo decidido, con corazón confiado. Por eso el lema de este jubileo es Peregrinos de la Esperanza. Cada comunidad cristiana está llamada a buscar las formas más adecuadas para que este año santo sea vivido y celebrado con fe intensa, con esperanza viva y con caridad operante, como diría Pablo. Estamos aquí en este ciclo formativo para esto, para adquirir los elementos necesarios para hacer el anuncio, para llevar a cabo buenas catequesis, para dar apoyo a los agentes de pastoral de manera que comprendan mejor qué es un jubileo y cómo puede ser vivido de forma provechosa.
Por eso hemos destinado estos 3 días de formación bíblica sobre el jubileo. Y quiero anunciar desde ya, permítame el anuncio, que durante la cuaresma próxima tendremos otra formación, otro ciclo formativo un poco más extenso. Será todo un curso bíblico sobre los tópicos más importantes sobre la esperanza en la Sagrada Escritura, sobre todo desde la profecía, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y todavía más, durante el tiempo de Pascua tendremos un tercer curso mucho más profundo y práctico todavía para los agentes de pastoral y que hemos titulado Pastoral de la Esperanza. Bueno, empezamos hoy con este primer ciclo de solo 3 noches sobre el jubileo, con el objetivo de profundizar en los aspectos fundamentales de la institución del jubileo en la Biblia. De aquí el título que hemos propuesto. Lo tomamos del libro del Levítico en el capítulo 25, versículo 10. Será para ustedes un jubileo. La gramática de la esperanza en la escuela de la Biblia. Permítame una sugerencia. Allí donde cada uno se encuentre, formemos pequeños grupos, grupos espontáneos de reflexión, hoy, mañana o en estos días, para repasar, dialogar, contrastar, reflexionar sobre esta palabra de Dios que convierte la vida y que nos da motivos de esperanza. Palabra que ilumina los pasos de cada día. Les sugiero que vayamos haciendo poco a poco síntesis, sacando conclusiones y, ojalá, imaginando iniciativas creativas en la pastoral. Empezamos con un estudio sobre las raíces bíblicas del jubileo. Tratamos de responder a la pregunta, ¿este jubileo cristiano dónde hunde sus raíces? ¿De dónde nace? ¿A qué apunta? ¿Qué busca? Mañana y pasado mañana, segunda y tercera noche, ahondaremos en 2 palabras clave que se derivan del estudio bíblico de esta noche: perdón y esperanza. Hay otras palabras, pero estas son las más importantes, al menos para comenzar. Bueno, dicha esta introducción, ahora sí, entremos en materia. El horizonte bíblico dentro del cual se ubica la institución del jubileo. ¿Cuál es la perspectiva de fondo sobre la cual se pone el jubileo? ¿En qué realidad histórica y teológica se apoya? Es importante empezar por aquí, si no, no percibiremos el alcance, el gran alcance que tiene esta institución. Pero también vamos a abordar una segunda cuestión debatida con frecuencia. En la Biblia, el jubileo era meramente un ideal, un sueño, una utopía. ¿Se quedó en la letra o llegó a ser una institución finalmente realizada? Y una pregunta más, para quienes estudian con atención la Sagrada Escritura. ¿Por qué resulta reglamentada dentro de un código legislativo la institución del jubileo? Es una pregunta interesante. Partamos de, partamos de 3 datos referenciales que sitúan el origen. Primer dato, el término jubileo. El término jubileo está tomado de la palabra hebrea yobel. Yobel es el cuerno del carnero convertido en trompeta, la trompeta primitiva que era de cacho de carnero. Yobel. El yobel se hacía sonar en la fiesta del Yom Kippur todos los años. En el mes de septiembre generalmente cae esta fiesta, en la ciudad santa de Jerusalén, y su eco resonaba de aldea en aldea por todo el país. En el Antiguo Testamento,
la palabra Yobel aparece 27 veces. 6 para referirse al cuerno de carnero. Pero en las otras 21 se refiere expresamente al año jubilar, el cual se debía inaugurar, como dice el libro del Levítico, con el sonido, el resonar del Yobel. Y por eso el cuerno le dio nombre al acontecimiento y a la institución llamada jubileo. La página fundamental, como nos lo han recordado hace un momento en la lección divina la profesora Juliana, nuestra página de referencia es Levítico 25. Se trata de un texto complejo que merece ser abordado con atención. El libro del Levítico es un ceremonial, es el libro de la liturgia, es el libro de las ceremonias sobre la ritualidad vivida en el templo de Jerusalén. ¿Cómo es que esto va a parar aquí? Ya lo vamos a ver. Segundo dato. El segundo dato es el que acabo de ahora de insinuar, es que el jubileo, inaugurado con el sonido del yobel, de la trompeta hecha de cuerno de carnero, aparece reglamentado, regulado, normatizado o normado en el capítulo 25, expresamente, en el capítulo 25 del libro del Levítico. Este capítulo 25 del Levítico, con sus 55 versículos, recomiendo leerlo completo, porque da la clave interpretativa de la institución del jubileo. Es un texto magistral sobre esta institución y aparece inserto dentro del llamado Código de Santidad, que es la última codificación legislativa, conjunto de normas agrupadas, codificadas, dentro del Pentateuco. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis aclaratorio. Para quienes comienzan a familiarizarse con la Biblia, en particular con el libro del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, mejor, con el Pentateuco, sus primeros 5 libros, hay que decir que la Torá, estos primeros 5 libros, tienen en su corazón, en el centro, no uno, sino 3 códigos legales. El Pentateuco es una gran narrativa, porque es un libro educativo que enseña con la historia. Pero dentro de esto están codificados 3 normativas. La primera, primer código legal es el que llamado Código de la Alianza. Es el más antiguo. Lo encontramos en el del capítulo 20 del libro del Éxodo en adelante. Y comienza con el conocido Decálogo, con los 10 mandamientos. El segundo código es el llamado Código Deuteronomista. Se encuentra en el libro respectivo, en la parte central del libro del Deuteronomio. Es la segunda etapa. El orden de los códigos en su desarrollo histórico no es el mismo de los libros en el orden actual. Código de Alianza, Código Deuteronomista en el libro de Deuteronomio, y luego el Código Sacerdotal o Código de Santidad, que coincide con el libro del Levítico. Es el más tardío. Y es aquí donde está regulado más ampliamente la institución del jubileo. Como podemos ver, no es solamente al final se desarrolla la codificación o la normativa, pero ya está sembrado desde el Código de la Alianza, ampliado en el Deuteronomista y finalmente expandido en el Código de Santidad o Sacerdotal del libro del Levítico. Digo esto para que veamos cómo el jubileo es una institución muy importante dentro de la tradición de Israel. Y no tanto porque se hable de él con cierta frecuencia, no solo porque podamos trazar una línea dentro de los 3 códigos legales, sino por su significado mismo. Para los lectores nuevos de la Biblia, debo decirles, el libro del Levítico, les soy sincero, no es uno de los libros más leídos de la Biblia,
porque es como tomar el libro hoy, el misal de los católicos y empezar a leerlo. Nadie se pone a leer un libro así por cuenta propia, sino es cuando lo va a utilizar en la liturgia. Y por eso no es uno de los libros más leídos o de los más preferidos de los lectores de la Biblia. De por sí, a primera vista, no es tan atractivo. Pero debo decirles que es un libro supremamente interesante. ¿Qué significado? Vamos ahora a nuestro punto. ¿Qué significado tienen estas leyes? Y aquí llego al tercer dato. ¿Por qué se reguló el jubileo? Hay que partir, mis queridos amigos, pongamos atención, de la experiencia fundadora de Israel. Esta es la gran raíz. La experiencia fundante del pueblo de Israel. ¿Cuál es? El hecho de que el Dios de Israel se haya revelado como un Dios que libera a su pueblo arrancándolo de la esclavitud de Egipto. La raíz es la liberación, la raíz es la Pascua, la raíz es el Éxodo. Y Dios se reveló allí como un Dios que libera a su pueblo arrancándolo de la esclavitud de Egipto. Este dato lo sabemos bien, pero enseguida viene una consecuencia. Y la cuestión se plantea en estos términos. Atención, Dios ha liberado de Egipto a un pueblo que había sido esclavizado. Pero esto no era suficiente. Era necesario liberarlo para la libertad. Se requiere que este elemento decisivo, fundante, que le permitió a los hijos de Israel recuperar una condición humana, tuviese luego la posibilidad de ser vivida plenamente. No podía ser un hecho meramente puntual. El éxodo, de suyo, lleva a la institución de la alianza. La alianza, esta relación con el Señor. Yo soy vuestro Dios, vosotros sois mi pueblo. Esta responsabilidad, esta relación profunda de mutua entrega entre el Dios liberador y el pueblo liberado. Una relación de amor profunda. Esta relación con el Señor fue estipulada en el Sinaí y permite captar cómo toda la trayectoria pascual es el impulso de un proceso por medio del cual el pueblo de Israel es llevado a experimentar de verdad lo que significa ser libre y cuáles son las condiciones de posibilidad para permanecer en esta condición de libertad que el Señor les ha dado. Este es el horizonte decisivo sobre el cual se va a inscribir la institución del jubileo. Tengamos presente que todo este conjunto, cuerpo legislativo que llamamos la Torá, tiene la finalidad de consentir y de evidenciar bajo qué condiciones el pueblo puede permanecer libre, es decir, gozar del don de la Pascua y del don de la tierra. Dicho de otra manera, busca educar, educar al pueblo en el ser pueblo, a la comunidad en ser la comunidad del Señor. Busca educar al pueblo en la custodia, en la promoción y en el incremento de la libertad recibida. Y esto puede sonar paradójico, porque se trata de una ley. Y una ley de por sí, para quien la escucha así, un poco desprevenido, una ley de por sí puede entenderse como lo que limita la libertad. En cambio, para Israel no es así. La ley no es un límite que impida el ejercicio de la libertad. Es todo lo contrario. Es ante todo la palabra que ofrece las condiciones para poder permanecer efectivamente libres, ya que da indicaciones que tienden a construir una comunidad de personas libres. Ahora profundicemos y hagamos el recorrido sobre este fundamento. El jubileo
se va a sostener ahora en otra institución, el sábado, el Shabbat. Entre las tantas disposiciones de la ley, que son tantas, hay algunas que son particularmente importantes y que adquieren un carácter simbólico. Y una de estas es el Shabbat, el sábado. Originariamente, el sábado constituye una palabra decisiva, ya desde el Decálogo, desde el Código de Alianza en el capítulo 20 del libro del Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el sábado, como lo presenta el libro del Éxodo y luego lo desarrolla el libro del Deuteronomio, es el día de la creación de Dios, como lo exhorta o lo argumenta el libro del Éxodo, o también, como lo argumenta el libro del Deuteronomio, que va más allá, la memoria es el día en que se hace la memoria del acontecimiento liberador. Cuando se explica el sábado en el libro del Éxodo, es la celebración de la creación, es el séptimo día, como lo dice el libro del Génesis. El libro del Deuteronomio dice sí, pero no solamente eso, porque lo que nos hace vivir en esta creación de Dios, el objetivo de la creación, es más, el objetivo del Éxodo era ese, el Shabbat celebra la Pascua. Es una Pascua chiquita, es una Pascua semanal. Entonces tenemos teología de la creación y teología del Éxodo, de la Pascua. Y esto con la finalidad de percibir cómo en el origen de la existencia de Israel hay un acto de liberación y por lo tanto su existencia depende de un don originario que además hunde sus raíces en el tiempo de la creación. Pero el sábado no se limita a esto. Este día me pide liberar, quiero decir, no se limita a lo meramente litúrgico o a la memoria de lo que el Señor hizo por mí. Ese día se convierte en una tarea, como lo hizo el Señor en el Génesis y como lo va a pedir en el Deuteronomio. Este día, el Shabbat, me pide liberar a aquellos que están sometidos a mi autoridad, sin distinciones. El hijo y la hija, el esclavo y la esclava, los animales con el yugo era el símbolo del esclavo, y también el forastero, todos. ¿Qué quiere decir esto? Que yo vivo de verdad la libertad, no solo cuando hago memoria de este don increíble que he recibido, sino cuando me convierto en promotor de libertad. O sea, cuando por mi parte vivo a imitación de Dios, del Dios libertador, del Dios que libera. Cuando me hago pascual con el Dios de la Pascua. Por lo tanto, el Shabbat, el sábado, constituye desde este punto de vista una acción simbólica impresionante, porque tiene la finalidad de promover una vida plena para mí y para los otros, de restituir esta profunda identidad que durante la semana, por razones económicas o sociales, se pierde para volver a la radical igualdad delante del Señor y de su obra. Entonces, una vez a la semana, el Shabbat, el sábado, el séptimo día, tengo necesidad de recuperar la experiencia fundante. El sábado doy libremente, para eso el Señor me ha liberado, doy libremente lo que por mi parte he recibido. Y en esto cumplo efectivamente la libertad. El sábado es el día en el que perdonar y sanar, socorrer y enseñar,
comunicar la propia sabiduría. Vayan pensando ya en los evangelios. Nos hace participar a todos del mismo don y nos lleva a ser partícipes a los hermanos del don. Por eso perdono, sano, socorro, enseño. Por eso ya podemos empezar a entender cómo Jesús interpreta de manera genuina el Shabbat. Y Jesús vivió con fuerza el Shabbat. Por eso le da tanta importancia al sábado. E inaugura su misión como un año de gracia, que es ya vamos a llegar allá, el gran jubileo. Para que lleguemos rápido. Segundo paso. Pasamos del Shabbat, del sábado, al año sabático. Y de aquí al jubileo. No basta, escuchen bien, no basta con un día a la semana. ¿Por qué? Porque tenemos que vernosla con una realidad compleja, con una sociedad que crece y que presenta problemáticas de carácter económico y sociales graves. Y por lo tanto, la ley de Israel inserta a partir del sábado dos instituciones: el año sabático y el jubileo. Estos vienen a resolver problemas que en el curso de la historia, habitando la tierra, se habían creado. Se trata de instituciones que buscaban responder desde la lógica del sábado, por eso lo he recalcado, desde la lógica del sábado a situaciones muy concretas que se iban acumulando en el transcurso de la historia. Por lo tanto, el año sabático es una institución que va a aparecer en todos los códigos legislativos. Ya saben cuáles son: alianza, deuteronomista y sacerdotal, levítico. Comenzando por el código de la alianza, siguiendo con el deuteronómico y terminando con el código de santidad que lo expandirá. Vamos a ver, ¿qué es lo que prevé el año sabático? En el código de la alianza, en el libro del Éxodo, prevé el reposo de la tierra. Aquí se trata de una institución cada 7 años. Ya no estamos hablando de los días de las semanas, sino de años. Este año no se siembra, no se poda la viña, y todos comen de lo que se recibe espontáneamente de la tierra. Esto lo va a recordar el código más tardío, el libro del Levítico, en el capítulo 25, en su primera parte, cuando evoca el año sabático. Pero venía de más atrás. En el libro de los Macabeos, nos vamos a entender por qué esto se convierte en un problema. Cuando preguntan con frecuencia el jubileo, esto tan bonito, era solamente una norma que estaba aquí en la Biblia, pero un ideal, y no se practicaba o se practicaba realmente. Vamos a ver. En el libro de los Macabeos se habla, se dice que se practicó el jubileo. No se dice con qué frecuencia, simplemente lo menciona. ¿Pero para qué? Para dejar ver una herida. Era un año de una gran pobreza. Tratemos de entender la situación. Vamos a ver a qué me refiero. Esto de que la tierra, cuando llegue el 6º año, va a producir el doble, de manera que el 7º se pueda comer de lo almacenado, en realidad no era tan así. Estamos en Israel, en tierra semiárida, donde las cosechas son limitadas, donde las lluvias no están garantizadas, donde no puedes sacar plantas de las piedras. De todas maneras, la norma estaba ahí estaba esa disposición.
Lo interesante es lo que aborda el libro del Deuteronomio. Una vez que ha pasado, más o menos, no es exacto, pero un siglo del código de la alianza, la economía había cambiado. La gente, sobre todo de los estratos más pobres, eh, en una economía en la que la moneda circulaba de más y no se contaba solo con la economía agraria, sino también con la comercial, con intercambios, negociaciones intensas, nos encontramos con una emergencia de carácter social, porque la gente, por razones de mala administración, o porque en ese año no había llovido lo suficiente, o por cualquier otra circunstancia, la gente se empobrecía más. Y entonces, ¿cómo lo resolvían? Préstamos. Hacían préstamos que después tampoco podían pagar y llegaban a venderse a sí mismos porque no estaban en condiciones de garantizar el sostenimiento de sus familias. Venderse a sí mismo a otro significa retornar a la esclavitud, deshacer el camino de la Pascua del Éxodo. Por eso, en un siglo se dio un incremento de las deudas, incluso como consecuencia la venta de la propia tierra. Tocaba vender, o la cosecha de ese año, o ponerse en manos de un patrón que por razones económicas podía acaparar todo el poder sobre ellos. Y como lo acabo de recordar, peor todavía, se dio el fenómeno de la venta de sí mismos a un patrón. Y frente a esto, el libro del Deuteronomio dice, tenemos que hacer algo. El año sabático no podemos hacer reposar la tierra, porque quien es pobre se volvería aún más pobre. Tenemos que hacer otra cosa. Y entonces propone, miren cómo las leyes evolucionan. Dentro del Pentateuco es interesante cómo hay una evolución en las normas. No son estáticas. Lea bien la Biblia, lea la Biblia. ¿Qué propone el Deuteronomio? El año sabático, el séptimo año, haremos una condonación de las deudas, una remisión de las deudas. Y aquí entra el tema del perdón de las deudas, que es tan importante aquí. En el libro del Deuteronomio tenemos esta prescripción del año sabático, en el capítulo 15, versículos 1 al 11. Les recomiendo leerlo. Deuteronomio 15, del 1 al 11. Cada 7 años. ¿Y qué propone? Versículos, por lo menos 2 versículos, los leo aquí, por razón de tiempo. Los versículos 7 al 8 nos entrega una imagen preciosa. La imagen bellísima de la mano abierta. Tú debes abrir la mano de tal manera que lo que retienes como tuyo, lo sueltas, lo liberas, lo dejas ir. Miren el texto. Si hay junto a ti algún pobre de entre tus hermanos, en alguna de las ciudades de tu tierra que Yahvé tu Dios te va a dar, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano a tu hermano pobre. Antes bien, le abrirás la mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que falta. Por tanto, la remisión de las deudas era una liberación de aquellos que eran esclavos por deudas. Y esto, el Deuteronomio lo regula cada 7 años y lo llama el año sabático. Quien tenga algunos añitos como yo, recordará
el jubileo del año 2000. Muchos de los que están aquí todavía no habían nacido, ¿eh? En el año 2000, el jubileo, se hablaba de la condonación de las deudas, sobre todo de la deuda externa de los países más empobrecidos. Era una forma práctica de vivir esto, claro. Y se convirtió en un eslogan mundial. Hasta canciones se compusieron en favor de esta tarea, de este ejercicio. Pero volvamos al texto bíblico. El año sabático era una manera de hacer práctica la disposición del Señor para poder vivir el don de la tierra, que es el don de la comunidad libre. La comunidad libre es la comunidad fraterna, donde ninguno se pone encima del otro, donde ninguno se vuelve patrón de los demás y termina usufructuando y aprovechándose de los demás, o peor, sometiendo a los demás. Y es a partir de aquí que se delinean más todavía las normas del jubileo. Y llego entonces al tercer paso. El jubileo cada 50 años. Comencé con el panorama, con el horizonte del Éxodo. Luego, 3 pasos. El Shabbat, el año sabático cada 7 años. Y ahora, el jubileo cada 50. Paso número 3. 50 es múltiplo de 7 en el sentido de 7 por 7 más 1. El 1 es la celebración del 49, es decir, de la plenitud del 7 por 7. 7 veces 7 años. O sea, 7 semanas de años. Una vez que se llegaba al 49, se cobraba completo y el 50 era el cierre de la celebración. Recogía todo: el reposo de la tierra, la remisión de las deudas, la posibilidad de recuperar la propiedad perdida, incluso a la propia familia. Como si se pudiese poner en cero 50 años de compras y ventas desventajosas y volver a aquel primer día, experiencia fundante, en el que Israel entra en la tierra, la conquista y Josué la reparte entre todos los miembros de la tribu de Israel como la gran casa de los hermanos. La lógica, por lo tanto, es la del poner en cero la justicia. Un recomencemos desde el principio. Un hagamos de cuenta que no ha pasado ninguna desventura, que los que se han endeudado recuperan lo que habían dado como crédito. Los que habían vendido la tierra o la casa la volvían a tener como antes. Suena a locura, ¿verdad? Toda una locura económica. Sí, pero cuando a la gente le toca en el bolsillo, se le endurece el corazón. Como lo dice el libro del Deuteronomio, no endurecerás tu corazón. Abre, suelta. Pero de esto se trata, de permitirle a todos un nuevo comienzo. Jubileo es el arte de recomenzar. Es como si dijese: ninguno puede permanecer viviendo por un error, viviendo mal, ligado a una mala inversión que hizo, o a una mala suerte, diría la gente por ahí. El jubileo nos dice: la pobreza no es un destino inevitable. Y puesto que la pobreza nos hace esclavos, intervengamos sobre este fenómeno. Eso es lo que la Biblia enseña. O yo no sé ustedes qué Biblia leen. Puesto que la pobreza nos hace esclavos, intervengamos sobre este fenómeno y hagamos real la liberación pascual que hemos experimentado. Esta es la lógica. Cada 50 años, 7 por 7, y sabemos lo que es el 7 en la tradición bíblica. Ahora es releída desde otra dimensión.
50 años era probablemente la expectativa de vida de la gente en esa época. Hoy está en 80, 84 en Europa. Bueno. Por tanto, la idea era, mira, al menos una vez en la vida vas a tener la posibilidad de experimentar lo que ocurrió en el Éxodo y en la entrada a la tierra. Es como si el Señor nos dijese, te permito restituirte a ese evento que de otra manera te habría hecho un pueblo sin identidad, perdido en el mundo. Te invito a captar la profunda verdad de la obra que he hecho por ti. Y un año de tu existencia lo podrás vivir. Es de esta manera que el jubileo va a prolongar el espíritu del sábado. Como quien dice, el reposo de la tierra, la condonación de las deudas, la recuperación de las propiedades. Nos dice que hay una conexión tremendamente fuerte entre el israelita, la tierra y el resto de la comunidad, del pueblo de Dios. Esto es un jubileo. Como ya dijimos, Yobel es originariamente, ¿recuerdan?, el nombre del cuerno de carnero que se hacía sonar para indicar, llegó el tiempo de vivir esta realidad, que es un mandato del Señor. La Septuaginta, ¿saben lo que es la Septuaginta? La Septuaginta es la versión griega, algunos dicen traducción, de la Biblia hebrea. El Antiguo Testamento está en hebreo, pero ya desde 200 años aproximadamente antes de Cristo fue traducido el Antiguo Testamento al griego por un grupo, se dice los 70 sabios, de ahí los 70, las 70, la Septuaginta. Bueno, el texto griego, la traducción griega, hace una cosa interesante. No traduce la palabra Yobel, el cuerno de carnero que se sonaba como trompeta, no lo traduce al pie de la letra, de forma literal. ¿Saben cómo aparece en griego? Cuando aparece en hebreo Yobel, aquí en griego traduce áfesis. Áfesis, que significa liberación, remisión, perdón. Por tanto, orienta hacia un significado bien preciso, que es el mismo, ya llegó el Evangelio, que en el Evangelio de Lucas está en boca de Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido. Me ha enviado a anunciar la buena nueva a los pobres. Ya entienden cuando habla de los pobres de qué está hablando. ¿Por qué Lucas estaba hablando de los pobres? ¿Por qué Jesús está leyendo ese texto? Me ha enviado a dar la libertad a los cautivos. ¿De qué cautivos estamos hablando? La vista a los ciegos, la sanación, la liberación de los presos y anunciar un año de gracia del Señor. Jesús está leyendo un texto de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2, combinado con Isaías 58, 6. Pero el origen, lo que está diciendo es precisamente esto. Y por eso la palabra perdón pasa a ocupar un lugar tan importante en la experiencia del jubileo. ¿Y por qué nosotros hoy en español lo llamamos jubileo? Yobel era en hebreo, áfesis en griego, perdón, liberación, remisión. ¿Y de dónde sale esta palabra jubileo? Jubileo. Por San Jerónimo. San Jerónimo de Estridón, siglo IV después de Cristo, quien traduce la Biblia de los textos originales al latín en una versión que llamamos la Vulgata. En el texto en latín no coloca ni Yobel, ni áfesis, perdón de los pecados, sino jubileum. En latín, jubileum, de ahí viene la palabra jubileo en español, que es una palabra que evoca
alegría. Porque este evento, que pone los pelos de punta, no puede traer menos. Pero está haciendo un juego de palabras, porque jubileum está jugando con la palabra Jovel. Tratemos de pensar. Sacrificarse, a ver, ¿qué es lo que causa tanta alegría? Sacrificarse toda una vida para comprar un pedacito de tierra, para hacerse una casita. Y de repente nos dicen que la tenemos que devolver a su propietario, porque antiguamente había otro dueño. Es un asunto muy complejo y difícil de aceptar. Pensémoslo bien. Por eso, la palabra en realidad no es para llorar, es para ponerse feliz. En realidad es un yo te invito a la alegría, porque esta institución, cualquiera que sea su realización concreta, es un evento de locura. Puedes experimentar una felicidad que no podrás sentir en ninguna otra ocasión, porque te hace recuperar algo inédito que de otra manera se perdería en el resto del tiempo. Y quizás Israel lleva a cabo una adaptación a este tipo de disposición. La liberación de los esclavos, la condonación de las deudas, da dos instituciones que están atestiguadas, por cierto, en el mundo mesopotámico. ¿Dónde está la adaptación? Mire, esto que estoy contando aquí de la liberación de los esclavos, el perdón de las deudas, la recuperación de las propiedades, no era novedad en la Biblia. Conocemos tablillas del mundo mesopotámico, no voy a entrar en detalles, pero solamente les doy el dato, ya hablaban de esto. Resulta que cuando un soberano, un nuevo rey, era entronizado, asumía el poder, las fuentes nos dicen que entre las primeras cosas que hacía un gobernante era liberar a los prisioneros. Pues resulta que este liberar, sacar de la cárcel gente, no era más que un acto político. No estaba preocupado si qué tan justos podían ser, simplemente mostraba que era una persona buena, generosa, bueno, pero en realidad era una obra de propaganda política. De manera que el gobernante se presentaba como benefactor de su pueblo. Y esta gente quedaba muy agradecida. Pero esto era problemático porque se prestaba para un acto político populista. Era populista. Podía perdonar incluso a personas que le convenía. Entonces el rey se convertía en ley. Él mismo se ponía por encima de la ley. Y esto molestaba mucho a la gente. La gente no lo aceptaba tan fácil. Israel no lo acepta. Por eso Israel, que conoce esto que les vengo contando en el mundo mesopotámico, hace una adaptación. Digámoslo así, normaliza o normatiza mejor este procedimiento. Hace que no dependa del gobernante de turno, sino que lo regula en el tiempo, cada 50 años. Mande quien mande. Y esto era una regularidad importante. Repito, ya no dependía del gobernante de turno, que se aprovechaba de esto también para hacer sinvergüenzuras, sino que estaba establecido para todos. La cuestión que vengo planteando desde el principio, la retomo. Pero este era un procedimiento real, fue llevado a cabo. Ya les cité el libro de los Macabeos, donde dice que al menos en una ocasión ocurrió. Lo intentaban, se quedaba en el orden de la utopía. Tengo que decirles que probablemente lo último. Alguna vez lo intentaron, pero no era fácil de practicar. Hay que decir, era fácil realizarlo. Pues contamos con aquellas fuentes mesopotámicas que nos dicen que sí era posible. Pero esto solamente lo dice
que lo llevaban a cabo una minoría de estudiosos de la Biblia. La mayoría de los biblistas sostienen que el jubileo era más bien una visión de esperanza y que esta disposición había sido un poco más elaborada en el Código Legal, un poco antes o un poco después del exilio, y que de todas maneras el Código de Santidad que lo regula finalmente, el libro Levítico, se está refiriendo a aquella época de su composición. Mire, es como si yo dijese, hemos perdido todo. Pero realmente, ¿hemos perdido todo? ¿O debiéramos imaginar quién quisiéramos ser? ¿Qué podríamos construir? Por lo tanto, los textos nos están llevando en una dirección. Construyamos una imagen de un porvenir en el que creemos un orden diferente al que hasta ahora hemos experimentado y que ha tenido como consecuencia el exilio. La pregunta entonces es otra, es la más importante. ¿Bajo qué condiciones experimentamos realmente la libertad y recibimos el don de la tierra? ¿Cómo vivir el don de la tierra? ¿Qué hacemos con ella? ¿Con qué actitud deberíamos vivir en la tierra? Y ciertamente es un ideal. Los invito a leer ahora todo el capítulo 25 del Levítico. Pero yo quisiera, por razón de tiempo, quedarme solamente con una parte. La disposición ya más específica, inaugural, central, el corazón del texto, está en los versículos 8 al 13. Puedes buscarlo en tu Biblia. Levítico 25, del 8 al 13. Todo lo que sigue, primero tenemos una ambientación, una introducción, la parte central, versículos 8 al 13, y una tercera parte, que es una serie de disposiciones que tratan sobre aspectos específicos de la aplicación, la compra de un campo o de una casa o un préstamo. Y hay un autor que dice, el jubileo era un ideal muy difícil, casi impensable, pero un ideal hacia el cual se estaba pidiendo siempre mirar. ¿Cómo llegar a esta visión que podría parecer utópica y por lo tanto inaccesible, mm, difícil de llevar a una realización concreta? Es lo que la tercera parte del capítulo 25 nos dice. Lo vas a lograr si obedeces a las disposiciones, voy a llamarlas intermedias. O sea, si te adiestras con todos los otros preceptos que componen el resto de este capítulo y que te ejercitan para comprender cuál sería el alcance de la práctica de esta institución. Por lo cual, insisto, lo importante no es si fue o no llevada a cabo. El Talmud, por ejemplo, el libro del Talmud, esto de las tradiciones posteriores en el mundo hebreo, presenta toda una serie de discusiones de los rabinos sobre si se podía o no llevar a cabo. Esto muestra que el asunto no fue así tan fácil, ¿eh? El Talmud discute el tema, hace debate sobre el tema, sobre todo cuando se encuentran con una realidad. ¿Cómo hablar de jubileo, que tiene que ver con la tierra, cuando ya no hay tierra? Perdimos la tierra. Y entonces las discusiones se complicaban más y más. Pero lo que cuenta es que estas disposiciones ya están en el Código de Santidad del libro de Levítico para decirnos que todo este alcance humano y teológico es esencial, que no podemos dejarlo de lado. Por eso está ahí y es palabra de Dios. Es norma normativa, no normada. Porque se trata de una página que delinea una manera de ser comunidad, ser pueblo de Dios en la tierra. Esta es una manera de construir comunidad. Y entonces,
paso a la última parte de mi intervención en esta noche. Si miramos el texto del Levítico, tenemos que ponerle cuidado a estas tres partes. Primero, primera parte del capítulo, el año sabático. Parte central que quiero subrayar ahora, el año jubilar. Y tercero, la serie de disposiciones sobre su aplicación que son ya tema de casuística. Normalmente, en las leyes bíblicas, la formulación de las normas no es idéntica a las leyes que tenemos en nuestros códigos de hoy, en nuestros códigos legales. En la Biblia, siempre van acompañados de una motivación, de una parenesis, de una exhortación, de un conjunto de consideraciones teológicas previas. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque la ley no es simplemente lo que yo puedo hacer, la ley es una educación, es una instrucción. Es así como Dios educa. Si yo te pido que hagas esto, es por esta razón. Y entonces le gasta un espacio en el texto bíblico al argumento. Y el capítulo 25 del libro del Levítico no es la excepción. En la parte central tiene una parenesis. Miremos el capítulo 25, versículos 18 y 19. Cumplan mis leyes, guarden mis normas y cúmplanlas para que habiten la tierra en paz. Interesante la palabra. Para que habiten la tierra con tranquilidad. Está mostrando lo que está detrás de los conflictos sociales. Para que habiten la tierra con tranquilidad. Así la tierra dará su fruto. Comerán hasta saciarse y la habitarán, y repite, con tranquilidad. Miren, esto es en alemán se dice Leitmotiv. Esto es una palabra clave que se va repitiendo por todos lados en la normativa, para que habites la tierra que yo te di, y la habites con tranquilidad. Y sigue el texto. Si dicen que vamos a comer el año séptimo, si no sembramos ni cosechamos nuestros frutos, yo les enviaré mi bendición el año sexto, y la tierra producirá fruto para 3 años. De manera que en el año octavo podrán sembrar y seguir comiendo de la cosecha anterior hasta el año noveno. Mientras no cosechen de nuevo, comerán de la cosecha anterior. La tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque es mía, dice el Señor. Ustedes son en ella extranjeros y colonos para mí. Por lo tanto, en todo el territorio de su propiedad, concederán el derecho de rescate de la tierra. Miren bien el argumento. Por eso, en todo el territorio de su propiedad, concederán el derecho de rescate de la tierra. Aquí está el argumento teológico. El Señor dice, la tierra es mía. Tú eres un forastero en la tierra. Yo te la he dado prestada. Soy yo el que te da. Notemos ya en la parte de las prescripciones más minuciosas que son introducidas con la pregunta ¿qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué? ¿Qué? Está construida, esto ya es una cuestión más literaria, de una forma muy curiosa. Me llama la atención cuando dice ¿qué vamos a comer? ¿Quién lo está diciendo? Es Dios el que está hablando, pero Dios se está colocando en el lugar del pueblo. ¿Qué? Es Dios mismo quien previene la pregunta, que es una objeción de los israelitas. Si ustedes dicen, ¿qué comeremos? Y es una pregunta frecuente en el Pentateuco. Es parecida a las objeciones que el pueblo le pone a Dios en el desierto. El Señor nos hará vivir o morir. ¿Nos dará de comer o no? Pero observemos. La pregunta invoca a Dios, anticipa
para decir que Dios hace suya la inquietud de su pueblo. Y que esta inquietud sea legítima o no, poco importa. Es como decir, yo sé que es difícil. Yo me doy cuenta de la resistencia, el corazón duro de ustedes, y se los digo enseguida, dispondré mi bendición, que es una expresión curiosa. No dice daré, sino dispondré. O sea, mi bendición es un mandato. Por lo tanto, respiren. Yo dispondré mi bendición. Pero también dice que esta ley es una prueba. La memoria de los relatos del camino en el desierto evoca esta dimensión y es una prueba que toca la nutrición, o sea, lo que es esencial para vivir. ¿Qué quiere decir? Yo no me contento con libertarte del miedo. Eso, por eso te digo, confía, mi bendición ya está dispuesta. Pero yo quería que tú intuyeses qué es lo que se está poniendo en juego con esta norma, qué es lo que te estoy tratando de decir, dice el Señor. Cuando hayas entrado en la tierra y te hayas instalado, te hayas establecido, cuando hayas construido las casas, plantado los campos y recojas el fruto de tu trabajo, lo que necesitas para vivir, ¿cómo haces para mantener la memoria de este don? ¿Cómo haces para no pensar que tu vida no depende exclusivamente del fruto de tu trabajo? ¿Cómo haces para recordar la promesa, para no vivir en la ansiedad del poseer y del controlar a otros? La ley tiene esta función. Te pido que durante un año comas del fruto de la tierra, que no dependerá de tu trabajo. ¿Para qué? Para que puedas experimentar el camino de tu pueblo que te ha precedido, de los caminantes en el desierto que fueron tus padres, y para entrenarte en esa confianza radical en la que quise educarlos. Lo que yo quiero, dice el Señor, es que este año tú aprendas a confiar, a creer que el don que te hago hoy lo haré también mañana. Por lo tanto, poco sirve poseer de manera desesperada, consumística. Y la prueba de la ley está conectada a otra, recordando otro aspecto típico del desierto. Si ese día o ese año tú te comes todos los productos que la tierra produce espontáneamente, ese año todos serán iguales. Por lo tanto, recuperarán una solidaridad fundamental. ¿Qué quiere decir? No hay rico ni pobre. Todos tendrán el mismo acceso a los mismos bienes. Por lo tanto, una igualdad radical de todos ante los bienes esenciales, porque se trata de una familia. Y en una familia no hay jerarquías. Entre los hermanos, no. Por eso es necesario recuperar el auténtico vínculo con la tierra. Y sobra recordar cuánto este tema es delicado. Y aquí el legislador dice, la tierra es mía, dice Dios, y agrega, ustedes son forasteros y huéspedes. Es una expresión que hemos espiritualizado con una interpretación en el Nuevo Testamento. En la primera carta de Pedro, somos forasteros, peregrinos. En la carta a los Hebreos, nuestra patria está en el cielo, entraremos a la patria del descanso, que ya no es la tierra, sino es el cielo. Bueno, con eso no estoy haciendo una crítica. Yo creo en el cielo. No estoy aquí, nada, creo en el paraíso. Lo que el texto dice es cierto, es verdad. Pero atención con lo que estamos leyendo aquí. Lo que el Señor está diciendo es, les pido que se detengan un momento ante esto que yo les pido y les propongo. Les pido estar un momento ante esta formulación que no espiritualiza,
que no está diciendo que estamos aquí solo de paso porque nuestra casa está en otra parte. Tomémonos en serio la convivencia en los espacios en los que vivimos. Y esta es la lectura que nos dice que la tierra no es nuestra posesión, y lo que la lectura cristológica trata de enseñarnos. Por eso dice nuestra patria en el cielo, porque nada de lo que tenemos aquí nos llevaremos. Además, porque todo es de Dios. Y con esto va a ser ya mi conclusión. Pero no olvidemos esto. Ya desde la carta de Pedro se está diciendo que no podemos hacer lo que querramos. ¿Por qué? Porque en esta tierra vivimos como forasteros. Somos todos inmigrantes. Somos todos de paso. Se refiere a los forasteros de aquella época, que podían habitar, pero no poseer. Era la ley de la época. Y esta es la única posibilidad para custodiar la tierra como un don y como una promesa. De otra manera, se convertiría en posesión de unos pocos y no ya en una promesa de Dios, en un don de Dios que sustenta la familia. ¿Cómo hacer para tener la posesión y la promesa? Solo si haces memoria de que esta tierra es un don y por lo tanto es un derecho y reclama también un deber. Tu deber es que tú trates a todos los que habitan esta tierra como Dios te ha tratado a ti. Por lo tanto, la manera como Dios actúa se convierte en la norma de tu hacer. Esto es lo importante. Te he liberado, lo tuyo ahora es liberar. Te he dado de comer, estás llamado a hacer lo mismo. Has sido rescatado, no puedes menos que rescatar a los que están oprimidos. Sigamos. Los versículos 8 al 13 ilustran con mayor detalle las disposiciones del año jubilar. No me voy a detener en ellas porque son bastante intuitivas y yo sé que tú en la lectura las vas a entender de una vez. Quiero simplemente llamar la atención sobre 3 detalles. Miremos el texto. El primero, el jubileo comienza el día de la expiación, que en hebreo se llama Yom Kippur. Ese día suena el shofar, la trompeta. Y esto no es irrelevante porque el día del Yom Kippur yo experimento el perdón que Dios concede a todos los que se humillan en su presencia, a todos los que reconocen su culpa, pidiendo perdón. Y entonces se dice, comienzo el jubileo experimentando cómo Dios me libera de mis deudas, las que tengo con Él, que son mis pecados. Y entonces se introduce una serie de disposiciones ligadas a la justicia para que descubramos que somos profundamente liberados, ya no de la esclavitud de Egipto, sino del mal y del pecado. Y esto es lo primero. Lo segundo, para que sigamos analizando el texto, dice proclamarás, declararás. ¿Cómo lo dice? Con verbos en imperativo. Curioso que lo acabo de decir en futuro, pero es propio del texto hebreo. Verbos en futuro, pero cuya fuerza es imperativa. Por lo tanto, no se trata de una eventualidad que sobrevendrá en el futuro, como indicaría un verbo en futuro, sino de una prescripción, como connota un imperativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el jubileo, lo importante es esto, el jubileo es una llamada a la responsabilidad. Tercer detalle. Tercer detalle. Un continuo, si miran el texto, veremos un continuo paso del tú al ustedes. ¿Lo notan? Del singular al plural. Proclamarás, harás retornar, dejarás en reposo. Lo podemos explicar de varias maneras. Por ejemplo, desde la historia de la formación del texto. Entonces se juntaron varios textos y por eso quedó con pareciera no coherente o no uniformado. Pero
también se puede leer de otra manera. Desde la intuición de que no hay auténtica liberación de la comunidad de ustedes si el individuo, lo individual, no se implica. Por eso el juego entre el tú y el ustedes. Por lo tanto, tenemos esa doble respiración necesaria. El cambio de la comunidad ocurre en la medida en que cada uno se siente interpelado para un cambio profundo. Si cada uno siente y se toma en serio el llamado para promover un ejercicio de libertad. Vemos cómo es una llamada que toca el tú y el yo contemporáneamente. Y esto requiere la necesidad de perdonar las deudas, de dejar reposar la tierra, de recuperar las propiedades y la propia familia. Y esto es hermoso. Es una manera de decir que para que este año especial sea santo, jubilar, se requiere que las relaciones personales y familiares vuelvan a recuperar su centro con una intensidad especial. Lo que se había resquebrajado con el paso de los años tiene ahora una nueva posibilidad de realización. Conclusiones de esta noche. Dos pequeñas pistas de interpretación. La primera es breve, la segunda un poquito más desarrollada, pero la haré rápidamente. La primera es esta. El jubileo ofrece una posibilidad de gratuidad y de justicia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al pedir el reposo de la tierra, la condonación de las deudas, el rescate de los prisioneros, la recuperación de las propiedades también, se produce un orden que podríamos decir le pertenece a la gracia, o sea, a la gratuidad. Porque este año tendré que recordar que vivo gracias a lo que mi Dios me da y que me da gratuitamente. No con base en mis contraprestaciones, ni con base en mis logros personales o de pronto de mis fracasos, sino con base en mis méritos o desméritos. Permítame la expresión. Dios lo dona gratuitamente. El jubileo me permite recuperar esta dimensión fundamental, el vivir en la gratuidad, el sentirla en mi piel, percibir en lo concreto de mi existencia la acción gratuita de Dios por mí. El jubileo acentúa una dimensión receptiva, pero al mismo tiempo, este mundo que es un don, no está dado solamente para mí. Es algo que tengo que comprender. Este don compromete todo lo que yo haga, porque es un mandato y por lo tanto no es solo una gratuidad receptiva, sino una gratuidad que me constituye en un sujeto solidario, como uno que ante tanta gratuidad se vuelve promotor de los demás. De ahí que la relación con los otros y con los bienes está por encima de la lógica de la posesión. Lleva inserta más bien la lógica de la gratuidad, del gratis, de la hospitalidad recíproca, del reconocimiento profundo del otro como un hermano. Y este reconocimiento profundo, en términos bíblicos, se llama justicia. Es un término que expresa la máxima calidad de las relaciones humanas. Por lo tanto, el jubileo promueve una dinámica de gratuidad y de justicia. La segunda interpretación la resumo de un autor belga, tal vez han escuchado hablar de él, François Host, que nació en Bruselas en el año 1957. Es un gran jurista y además dramaturgo. Pues es un estudioso del jubileo y ha estudiado el jubileo con relación al tiempo. Y él dice lo siguiente, lo voy a citar. El sábado, el año sabático, el jubileo, tienen la fuerza, escuchen, de producir las condiciones para un tiempo social portador de sentido. Y enseguida hace algunas observaciones. La primera es esta. Nosotros experimentamos el tiempo como cronos. Bueno, cuando el autor dice esto es haciendo referencia al dios de la mitología griega que se comía a sus hijos. Y eso es lo que nos pasa cuando nos sentimos
devorados, yo diría, tragados por el tiempo. Cuando no logro dominarlo, sino que soy dominado por el tiempo, como ahora. Lo cual es lo mismo que decir, percibo que el tiempo que transcurre en mis jornadas consume mis energías, reduce la voluntad y se hace estéril la imaginación. Claro, porque el ritmo es siempre igual. ¿Qué hace entonces el jubileo? Interviene obrando, y aquí es otra expresión de François Host, interviene obrando una discontinuidad creativa. Lo digo mejor con mis palabras. Sé que todo lo que tengo consolidado, el trabajo, las deudas, los campos, las relaciones sociales, como las mantengo actualmente, ¿cuál es la novedad? Cambiamos, rompemos los esquemas, introducimos algo inédito, decimos que ninguno está atado para siempre a la condición a la cual el tiempo le ha sometido, a la cual las relaciones sociales lo han aprisionado. Y entonces le damos al tiempo un sentido nuevo, otra posibilidad. Y lo podemos hacer porque hay un Dios que en nuestra historia ha operado hasta cierto punto un cambio. Y nosotros nos descubrimos capaces de hacer cambios gracias a Dios. Y somos capaces en Él de introducir algo nuevo y creativo en nuestro tiempo. Por lo tanto, cada 50 años podemos decir con fundamentada certeza que es posible vivir de una manera diferente. Ese es el pensamiento bíblico. Que las cosas no tienen que ser necesariamente así como las vemos, sobre todo aquellas que no corresponden al orden de cosas queridas por Dios. No se trata solamente de hacer la memoria del acontecimiento fundacional, sino de preguntarnos ahora, en el presente, ¿qué hemos hecho de ese acontecimiento fundante? ¿Qué contradón y qué don insertamos en la historia para expresar la verdad de este acontecimiento originario? El jubileo es para esto. El jubileo llama en causa la posibilidad de una novedad, de que este año haga algo de bueno por otros y que no sentiré esto como una amenaza, que no lo haré tampoco por deber, que no me sentiré obligado, sino que lo voy a hacer porque he sido beneficiado por un don que es tan bello que quiero reproducirlo gratis, para gozar, para jubilar de este don, para mostrar que soy capaz de algo que en el orden divino, fuera de nuestros cálculos o intereses, porta una novedad que rompe el determinismo del tiempo. Le agrega más nuestro autor François Host. Dice él, el jubileo genera una concordancia de los tiempos sociales, lo cual quiere decir que la tierra tendrá reposo, que quien está sometido será liberado, de modo que ninguno piense que puede ser patrón de la tierra, que ninguno se atreva a pensar que puede ser patrón de otros seres humanos. Es necesario que recuperemos una modalidad que nos ayude a percibir nuestra radical igualdad, sea con relación a la tierra, de la cual no somos propietarios definitivos. No es por una cuestión de sabiduría ambiental, ni de igualitarismo, o de una economía agrícola que nos lleva a hacer de reposar la tierra para que peleche mejor. No, no. Sino porque es de esta manera como declaramos, confesamos, decimos que este es un bien, un don de la gracia, un don que hemos recibido. Y puesto que lo hemos recibido, lo queremos transmitir a las futuras generaciones, un tema del cual somos sensibles. Y esto mismo vale para los seres humanos. Hay aquí una justicia ecológica y una justicia social. La cuestión está en el encontrar un sentido profundo en las relaciones sociales. Y un último punto que es fundamental, como no puede ser menos, tiene que ver con Dios. François Host dice, el jubileo nos pide reflexionar
escuchen, sobre los tiempos de Dios. Esto quiere decir que este es el año en el que hay que recuperar la lectura de los textos fundadores. ¿Hago entender? De retomar las palabras de la alianza, los cristianos del Evangelio, de retomar estas santas palabras, discernirlas en comunidad, para reapropiar de manera actualizante, vital, estos textos que han nutrido a nuestros padres, los de la Biblia, y decir entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo interceptan las problemáticas que vivimos? Y así podemos creer que este ejercicio de relectura, junto con los gestos concretos de solidaridad y de justicia, nos permitirán entrever una realidad que va más allá del tiempo, la lógica de un don que no podemos imponer ni forzar, pero de la cual podemos ser actores creíbles. Aquí están, mis queridos amigos, por esta noche, las raíces profundas. Espero que haya podido ser claro y que lo dicho pueda ser pertinente. Aquí están las raíces profundas de la institución jubilar en la Biblia. Y de aquí se desprenden las dinámicas que lo hacen vivible y que mañana profundizaremos como un tiempo de gracia y de compromiso con la vida, con la historia de la cual somos sujetos constructores. Termino con una frase de Paolo Di Benedetti que me hace en esta noche elevar la mirada hacia Jesús. Él dice, el jubileo es como un mapa mesiánico. Así como el tiempo mesiánico puede ser vivido, sea esperándolo, sea contándolo, así un hebreo de la Biblia siempre cree, no solo espera que lo que tarda ocurrirá. Esta fe del jubileo es un signo, más aún es una parábola.